Como os prometimos en Diálogo Digital, tenemos una entrevista exclusiva. Terminamos el año con, yo creo, que lo que va a ser la mejor entrevista hasta el momento en nuestro medio. Vamos al caso. La comisión de investigación que se crea por parte de la Asamblea de Madrid en el Partido Popular está representada por una mujer valiente. Ella es Mercedes Zarzalejo, que tuvo el valor de cara a cara preguntar a la mujer del presidente del gobierno lo que nos hubiera gustado preguntarla a muchos de nosotros. Ella es Mercedes Zarzalejo, portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, y que la tenemos aquí. Mercedes, gracias por darnos esta entrevista. Sabemos que tu agenda es amplia y nos ha costado traerla a esta entrevista, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Mercedes, lo que muchos queremos saber es cómo va la comisión, pero vamos a empezar un poco con cómo se crea y por qué se crea la comisión de investigación desde la Asamblea de Madrid en la cátedra de Begoña Gómez. Bueno, esto fue a mediados de año, alrededor del mes de junio. Todos recordaréis los escandalosos titulares de prensa a los que vimos tanto en prensa nacional como en prensa internacional, que apuntaban a un posible caso de trato de favor de la mujer de Pedro Sánchez, de la mujer del presidente del gobierno. Mi grupo parlamentario toma la iniciativa para presentar esa creación de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Como sabéis, durante el periodo de verano las labores parlamentarias se interrumpen durante los meses de julio y agosto, y entonces arrancamos el nuevo periodo de sesiones en el mes de septiembre. Pues lo primero que tuvimos que hacer el 19 de septiembre fue defender la creación de esta comisión de investigación, a la que, como cabía de esperar, se opuso frontalmente el Partido Socialista, pero también el Grupo Más Madrid, ¿no?, que apoyó esa oposición del Partido Socialista. Una vez más, pues con los votos favorables del Partido Popular sacamos adelante esta comisión, que arrancó sus trabajos en el mes de noviembre, precisamente con esa primera comparecencia que tú apuntabas, ¿no?, que fue la comparecencia de la esposa del presidente y la protagonista de todo este entramado, ¿no?, que estamos investigando en esa comisión. Una comisión que empieza con Begoña Gómez, si no me equivoco, con el rector de la Universidad Complutense de Madrid y con alguien que tiene que ver algo en la interventora, sí, que tenía que ver algo con las cuentas, digamos, o cómo intervenían en esta cátedra. Una intervención, Mercedes, que no te voy a decir de que dio la vuelta al mundo, pero que España vio en todos los telediarios, en todos los medios de comunicación, y que de alguna manera tu nombre saltó a la primera línea de la política, ¿no? Cuando tú llegas a casa, porque me imagino que no eres consciente, una vez que estás haciendo la intervención, que ahora hablaremos del cara a cara con Begoña Gómez, cuando tú llegas a casa y ves la repercusión que tiene todo esto, ¿qué es lo primero que sientes? Bueno, no me dio tiempo, ¿no? O sea, realmente ese día no me dio tiempo a ver la repercusión que había tenido, porque aparte, como hubieras dicho, aparte de la comparecencia de la señora Gómez, luego tuvimos más comparecencias, ¿no? Y el trabajo continuaba, y de hecho después de la comisión tuvimos mesa y portavoces para la siguiente sesión. Sí que recuerdo que allí atendí a varios medios, ¿no?, en la propia asamblea, y llegué a casa tarde y o sea, esa repercusión que seguramente todos visteis desde el primer momento, yo no la sentí hasta días después, ¿no? Y, hombre, por supuesto, pues muchísimas felicitaciones de los propios compañeros, ¿no? Y muchos mensajes y demás, pero bueno, yo creo que hice el trabajo que había que hacer, que se esperaba, y que lo defendimos pues con total, ¿no?, honestidad y con mucha seriedad, ¿no? Al fin y al cabo era lo importante, defenderlo con seriedad. Y nada más, o sea, aquel día fue el arranque de esta comisión con toda la repercusión mediática porque comparecía la esposa del presidente, pero los trabajos continúan, y los que estamos en la comisión seguimos trabajando para esclarecer la verdad de lo que ha pasado aquí, y no pensamos en esa posible repercusión mediática que pueda haber, porque al final la repercusión fue porque la protagonista de aquella sesión era la esposa del presidente, y lógicamente pues eso tenía un enfoque y un ámbito a nivel nacional, ¿no? O sea,
es triste, pero lo digo en sentido negativo, ¿no? Es triste que la esposa de un presidente del gobierno de una primera nación como es el Estado español tenga que comparecer en un parlamento regional para dar explicaciones, que no las dio, pero para dar explicaciones de, bueno, pues de ciertas conductas, ¿no? Como la dije, cuanto menos bochornosas, pero todo apunta a que sean delictivas, ¿no? Y eso es lo grave, y eso es lo mediático, no tanto mi actuación, sino la situación, ¿no? Y la repercusión y el bochorno para nuestro país que la esposa de un presidente que jamás ha sucedido en democracia en este país tenga que estar en esta tesitura, ¿no? Para vergüenza de todos los españoles. Yo estoy convencido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eligió tu persona y tu imagen para representar al Partido Popular en esta comisión de investigación por tu trayectoria y por tu profesionalidad, ¿no? Una persona que es doctora en Derecho Laboral y que tiene su plaza hasta el día de hoy, que estás, me imagino que en parada por hacer el trabajo en la Asamblea de Madrid, en Córdoba. Pero, ¿qué es lo primero que te llega, Mercedes, sabiendo tu trayectoria, cuando te coge el equipo del Partido Popular y te dice: Mercedes, tienes que sentarte enfrente de la mujer del puto amo para ver qué es lo que ha pasado con esta cátedra? Bueno, en aquel momento en realidad todavía no lo habíamos organizado y no lo sabíamos, ¿no? Yo recibí una llamada de mi portavoz del grupo parlamentario, no recuerdo bien, no sé si fue a finales de agosto o a primeros de septiembre, para darme el encomendado de ser la portavoz del grupo en la comisión. En ese momento no hablábamos todavía de Begoña Gómez, ¿no? Luego hemos ido armando un poco los trabajos de la comisión a medida que iban sucediendo las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que en el momento que te lo dicen sientes una grandísima responsabilidad, ¿no? Por ser bueno, pues la voz del grupo parlamentario, del equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una comisión tan trascendental, ¿no? Que hay muchas comisiones en la Asamblea, pero es verdad que esta iba a tener ciertos condicionantes y cierta repercusión, ¿no? Entonces, lo primero que sientes es mucha responsabilidad, o sea, me ha caído un marrón, pero bueno, conociéndome, pues yo lo afronté como todos los retos que he tenido que afrontar en mi vida, pues con fuerza, con valentía, con responsabilidad y metiéndome, ¿no? en toda la información y analizando toda la información para hacer un trabajo serio, ¿no? Y ya está. Y luego cuando ya se decidió por parte del grupo y de la dirección, de los miembros de la comisión, que la primera persona en comparecer iba a ser la señora Gómez, pues lógicamente la tensión del momento pues está a flor de piel, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estas circunstancias, igual que en otras muchas, hay que mantener la calma, hay que hacer el trabajo bien hecho. Y creo que el Grupo Popular en esta comisión está haciendo un trabajo pues bien hecho y con mucha seriedad, ¿no? Y no como otros grupos parlamentarios que lo único que buscan es la polémica, el circo y el bochorno, ¿no? Y lo que no hacen en ninguna otra comisión, porque no se puede hacer, pues se está haciendo en esta desde el principio hasta el final, ¿no? Y precisamente ese día, el día de la comparecencia de la señora Gómez, el espectáculo que dieron los diputados del Partido Socialista fue incomprensible y lamentable, ¿no? Desde el vicepresidente de la mesa, actual portavoz del Grupo Socialista, que desde luego le han dado su premio por ese comportamiento que tuvo, pues hasta el último diputado, ¿no? Fue un espectáculo lamentable, una actitud bochornosa por parte de todos los diputados y bueno, y en eso estamos, ¿no? Pero desde luego el Grupo Popular hizo un trabajo serio y a la altura de las circunstancias y sin ningún tipo de mayor polémica, ¿no? Que bueno, la señora Gómez era una más, era una compareciente que tenía que comparecer, que estaba obligada a comparecer, que compareció, que podía contestar a las preguntas de los portavoces o no, decidió no contestar, pero lógicamente ella tuvo ese derecho a guardar silencio y yo tenía mi derecho parlamentario a hacer todas las preguntas que quería hacer y que, como bien decías tú, que nos hacíamos todos los españoles, ¿no? Y así fue. Y vemos un completo, digamos, interrupción por parte de la portavoz del Partido Socialista en el momento que abres la boca, ¿no? En esa Asamblea de Madrid, ¿no? Cuando
están hablando ellos, se mantiene respeto, pero en el momento que hablas tú, se nota como la portavoz del Partido Socialista, en el momento que empiezan tus primeros segundos a hablar, ya están hablando, pero eso también pasa en la Asamblea. ¿Esto es normal dentro de las instituciones? Bueno, es normal porque últimamente vivimos un parlamentarismo pues muy bajo de nivel, ¿no? Pero no debe ser lo habitual, ¿no? De hecho, un diputado en su turno de palabra jamás, y así lo dice el reglamento de la Asamblea de Madrid, jamás puede ser interrumpido salvo por la presidencia, ¿no? Y esto es un constante mal hábito que se ha cogido, ¿no? Y en esta comisión especialmente, el otro día mi compañero Catalá, creo que contabilizamos 50 segundos para que tuviera su primera interrupción, y en la última sesión que hemos terminado en este periodo, tardé 10 segundos en ser interrumpida por la portavoz del Partido Socialista, ¿no? Al final es una estrategia, ¿no? Todo lo que interrumpan, pues el mensaje se pierde, el tiempo se va y bueno, es una estrategia, una mala estrategia, ¿no? Porque así desde luego no es una manera de defender el argumento ni el relato, ¿no? Pero bueno, ellos están habituados a hacer este circo, igual que el primer día con la prensa, en todas las comisiones de este calado, pues siempre pasan los fotógrafos y los medios de comunicación tienen que informar y tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y también lo querían impedir el primer día, ¿no? Y sin embargo luego ya no han vuelto a decir nada, y los fotógrafos pasan todos los días, ¿no? Pero el día que se tenía que prohibir era justamente el día que comparecía la señora Gómez, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos están acostumbrados a hacer este espectáculo y este circo, y yo creo que están quedando retratados, ¿no? Porque están dando una imagen pues muy patética, ¿no? Del trabajo parlamentario. Cuando tú empiezas a hacer tus relatos de pregunta, la mirada se ve, y todo el mundo lo ha comentado, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que era como una mirada amenazante, ¿no? ¿Qué se siente, Mercedes, o qué sentiste en ese momento? Sí, tuvo una postura desafiante, diría yo, ¿no? Altiva, ¿no? Decía algo así como, qué osadía, ¿no? Esta diputada haciéndome las preguntas que me está haciendo. Bueno, para mí era una compareciente más, igual que todos los comparecientes que han pasado después, y bueno, pues la manera que tuviera de mirar o no mirar, pues sinceramente me dio igual. Yo me quedo con su silencio, que todavía truena, ¿no? Como decía mi portavoz, todavía truena en los pasillos de la Asamblea, ¿no? Recuerdo que es la mujer del presidente de ese gobierno que después de aquella carta lacrimógena de presidente enamorado y de sus 5 días de reflexión, pues iba a colaborar con la justicia, ¿no? Es el gobierno que alardea de la transparencia y de la colaboración y que respeta los jueces, ¿no? Y todavía lo ha dicho ayer. Y sin embargo, pues los hechos no demuestran eso, ¿no? Solo son palabras, porque cuando hay que colaborar con las investigaciones y con la justicia, pues no hacen todo lo contrario, ¿no? Persiguen a un juez, persiguen al Partido Popular, hacen una total obstrucción de todo, ¿no? Y siguen defendiendo lo indefendible. Tú tienes tu puesto en la Universidad de Córdoba, Mercedes, desde hace muchísimos años. ¿Llegar allí ha sido fácil? No, se lo expliqué además, ¿no? a la señora Gómez. En aquella época, esto también lo digo por alguna comentarista de algún medio de comunicación, ¿no? Estamos hablando de la señora Gómez y yo somos de la misma generación. En aquella época, antes de las reformas educativas, cuando una persona se quería dedicar a la carrera académica, tenía que, aparte de tener su licenciatura, eso para empezar, que la señora Gómez tampoco la tiene, pues cuando tú querías dedicarte a la carrera académica tenías que hacer unos cursos de doctorado, una tesina, una tesis doctoral, son muchos años de trabajo y de investigación, de acreditación, becas predoctorales, plazas, ¿no? O sea, es un camino muy largo y muy lento, ¿no? para acceder a la carrera académica, y es lo que le traté de explicar. Ahora las cosas han cambiado, pero el camino sigue siendo igual de largo, ¿no? Y igual con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces eso es lo que le traté de explicar. Esta señora tiene un bachillerato. O
sea, no tiene una titulación superior. Sí que es verdad que las cátedras extraordinarias no es una cátedra oficial, o sea, son convenios de colaboración con empresas, pero es que en todas las universidades y en la propia Universidad Complutense, todas esas cátedras extraordinarias o cátedras de investigación, como lo llaman otras universidades, o convenios de empresa o cátedras de empresa, todas, en todas las universidades y en la propia Universidad Complutense están dirigidas por profesores universitarios, o bien profesores titulares o bien catedráticos de universidad. Todas, menos una. Y qué casualidad que esa excepción, sea la única excepción y la dirija la esposa del presidente cuando ya es esposa del presidente, ¿no? O sea, y a los 2 años de ser esposa del presidente. Entonces, blanco y en botella. Ella justificó en ese split que intentó hacer para comer todo el tiempo posible y vender que ella es una gran profesional del mundo universitario y con una dilatada trayectoria académica, y además defendida en vuestra última comisión por la que era codirectora y el señor Ruano, ¿vale? Defendida de que el señor Ruano además se contradijo, que luego hablaremos de ello, en muchas de las cosas que decía, pero defendían que era una persona que estaba muy preparada y que ella está preparada para llevar esa cátedra y que tiene una dilatada experiencia. ¿Esto es así, Mercedes? Yo no lo sé, porque, o sea, yo no lo sé. Yo precisamente el señor Ruano y a todos, a estas 2 personas que decían que la señora Gómez tenía una dilatada carrera académica, desde luego que no. Que tenía muchos años de docencia porque había impartido unas horas en un diploma de formación permanente o de formación continua, y que tenía una dilatada carrera profesional. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo han justificado? ¿Usted ha visto el currículum? ¿Está acreditada esa experiencia profesional? Nadie lo ha sabido contestar, ni el rector de la Complutense, ni los vicerrectores, ni el director de los másteres o el codirector de la cátedra que dirigía la señora Gómez, ni la coordinadora. Es que nadie sabe contestar, ¿no? Nadie sabe decir que esa experiencia profesional está acreditada en cualquier universidad, y podéis hacer la prueba. Tú te metes en la página web, buscas una de estas cátedras, te metes en la dirección, en las personas que ocupan la dirección o la codirección, los coordinadores, y pinchas un currículum. ¿Alguien ha visto el currículum de esta señora? Es que no lo hemos visto nadie, ¿no? Y si lo tuviera y estuviera acreditado, pues amén, pero es que no es la circunstancia, ¿no? O sea, no es así, y desde luego la opacidad y el ocultismo que se tiene respecto a esto, pues dice mucho, ¿no? Y además, hablando de esto, la desvergüenza del señor Ruano en la última intervención, diciendo que no conoce la experiencia ni el currículum, que lo dijo en la comisión de investigación, y al mismo tiempo defiende que es una mujer profesional preparada y que bueno, en la última sesión donde compareció, o sea, la cátedra y los másteres, ¿no? Había, digamos, en la pirámide de su gestión había 3 personas, ¿no? Que eran la señora Gómez, que dirigía la cátedra y codirigía los másteres, el señor Ruano, que dirigía los másteres y codirigía la cátedra, y esta señora que compareció en primer lugar, que era la coordinadora de todo, ¿no? Y quedó acreditado pues que esto es un corralito, ¿no? Esto es un cortijo, no solo de la señora Gómez, sino también de sus amigos, ¿no? Y lo dijo abiertamente la coordinadora, ¿no? La coordinadora es una persona que un buen día decide hacer uno de estos másteres, ¿no? Se matricula en ellos, una persona que tampoco pertenece al mundo universitario, creo recordar que dijo que estaba formada en física o en química o algo así, sí. Por lo cual no tenía nada que ver con los másteres. Entonces ella se matricula en uno de ellos en un curso académico, que creo recordar que era el 19-20. Y al curso siguiente, cuando termina ese máster ya es coordinadora de todo. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, en la última sesión nos quedó muy claro, pues eso, que esto es un chiringuito, un corralito de la señora Gómez, no solo para ella, sino que además colocó
bueno, a sus amigos y además manifestaron abiertamente que su lugar de reunión era la Moncloa, el Palacio de la Moncloa, ¿no? Ese centro de operaciones, ¿no? y hacia ahí nos dirigimos, ¿no? Que esto se gestó con todos los daños colaterales que todavía están por ver. Pues esto se gestó en la mesa del presidente del gobierno y la Moncloa ha servido. O sea, estamos a un paso de que nos digan de que las clases presenciales también se daban en el Palacio de la Moncloa, porque las virtuales se daban en el Palacio de la Moncloa. Los vídeos promocionales para vender el chiriquito, la señora Gómez los grababa en los jardines de la Moncloa, ¿no? Entonces, o sea, por mucha normalidad que nos quieran dar esta situación, desde luego no es normal. No es normal, el Palacio de Moncloa lo pagamos todos los españoles para que sea la sede del gobierno de España y no para que sea la sede de negocios de la mujer del presidente. Mercedes, ¿qué se siente? Y no te hablo como diputada, yo me imagino que cuando tú te sientas y escuchas a una señora como esta, que no tiene titulación, que no había podido ser alumna, como bien dijiste, de su propio máster o su propia cátedra, una mujer preparada como tú, que ha sufrido para llegar a una universidad, ¿qué siente? No te hablo como diputada, sino como persona, y tenemos el testimonio en nuestros vídeos que llevan más de 1 millón de reproducciones de muchos profesores de universidad que están bastante cabreados con el tema, porque no es tan fácil llegar a una universidad y dar clase. Pero ¿qué se siente al ver a una mujer cara a cara y tener esa desfachatez de decir yo estoy preparada para dar lo que me echen encima? Yo creo que todos los profesionales de la universidad lo primero que sienten es vergüenza. ¿Por qué? Porque el daño reputacional que se está haciendo a la universidad en general y a la Universidad Complutense en particular es lamentable. Y cualquier profesional de la universidad lamenta esa imagen que se está dando de la universidad, ¿no? Porque desde luego hemos tenido la comparecencia de otros rectores, otras universidades nos han mandado toda la documentación que le hemos pedido y está claro que en las universidades hay controles y funcionan bien. Las universidades públicas madrileñas, ¿no? Y lo primero que siente una persona de la universidad es eso. Es indignación y vergüenza, ¿no? Y luego, pues obviamente los profesionales de la universidad pasan muchos años de esfuerzo y es un continuo, ¿no? O sea, aunque tú consigas una plaza de ayudante doctor, después de titular, después de cátedra, es un continuo trabajo de reciclaje y de acreditación ¿no? Pues sus periodos de investigación, su periodo de docencia. Entonces, cuando pasan estas cosas, pues lógicamente yo también he recibido muchos mensajes, ¿no? de personas dedicadas o de madres que sus hijos están haciendo tesis doctorales y lo que sienten es esa indignación, ¿no? La gente está muy, muy enfadada cuando salió este tema, ¿no? Muy cabreada, ¿no? Pero sobre todo lo que se siente es pues ese daño que por este tipo de cosas, ¿no? Que proceden de aquellos que tienen que garantizar y velar por el buen funcionamiento de los servicios, pues lo que están haciendo es dañarnos, ¿no? Dañar su imagen, dañar su reputación y por extensión dañar a todos los profesionales universitarios. Uh-huh. ¿Hay algo que tuviera o que se te hubiera quedado en el tintero que te hubiera gustado preguntarle, aunque no te dio ninguna contestación? Bueno, yo creo que le pregunté absolutamente todo. Lo que no nos dio es ninguna contestación ni ninguna respuesta, ¿no? Me hubiera gustado. Tuvo una oportunidad tremenda, ¿no? Para contestar muchas cosas, ¿no? De las que ella se queja, ¿no? Pero lamentablemente no dijo absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que preguntamos prácticamente todo lo que queríamos. Es verdad que esto va muy rápido, ¿no? Y fíjese, desde el 13 de noviembre que fue esta comparecencia hasta ahora, pues todavía han sucedido muchas cosas y ya hay muchas conexiones entre esta cátedra, los negocios de la señora Gómez con otras tramas presuntamente corruptas que están sucediendo en este país, ¿no? Hemos cerrado un año tremendo, ¿no? De toda la corrupción que acompaña al presidente del gobierno, ¿no? O sea, desde los putipisos hasta los fajos de billetes, las 40 maletas de Barajas, el señor Aldama que canta por bulerías y el hermano y los demás que no saben absolutamente, hasta la asesora, ¿no? que es la última que ha declarado, ¿no?
bueno, pues es un año redondo donde en cualquier estado europeo democrático, vamos, este gobierno hubiera caído a la primera, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos un gobierno que sigue sosteniendo su mentira porque, bueno, pues tirando, ¿no? Haciendo como los hipopótamos, ¿no? Esparciendo la basura hacia los demás y atacando a los jueces, atacando a los medios de comunicación y atacando a todo el mundo de bulos y mentiras, cuando el primer bulo de este país es el presidente Pedro Sánchez. Seguimos muy de cerca y emitimos todas las comisiones de investigación. Han pasado 12 personas por esa comisión. ¿Qué te ha quedado claro en esta primera fase de la comisión de investigación? Bueno, en esta primera fase hemos dedicado casi todos los recursos a, digamos, a la parte académica, ¿no? O sea, averiguar cómo funcionaba esta cátedra extraordinaria, cómo se contactaba, ¿no?, con ese personal externo que daba clases en los másteres, cómo se codirigía, cómo se coordinaba, ¿no? Hemos visto toda la parte, digamos, académica, y ahora nos queda la parte del mecenazgo o el patrocinio, es decir, quién ponía el dinero, ¿no? Y nos han quedado, pues, varias conclusiones, ¿no? La primera, como os he dicho antes, es que es una cátedra totalmente extraordinaria, es la única cátedra dirigida por una persona que no es personal universitario, que no forma parte del colectivo docente e investigador de la universidad, que tampoco tiene una titulación superior. Como dicen ellos, no son másteres oficiales, no eran másteres oficiales, pero son másteres y son estudios de posgrado, es decir, hay que tener una titulación universitaria para ser alumno, y estaban codirigidos por una persona que no tenía ese título universitario. Nos ha quedado muy claro también que hay una, bueno, como os he dicho antes, que el centro de operaciones era la Moncloa para todo, o sea, esta señora utilizaba la Moncloa como un despacho en la universidad. Y luego nos ha quedado muy claro, y por ahí vamos ahora a insistir, en la parte de esa plataforma digital o plataforma de medición de impacto, el famoso software, en la que hay un total oscurantismo y nadie quiere dar explicaciones, ¿no? Las personas que saben cómo se ha gestionado, cómo se ha patrocinado y cómo se ha gestado ese software, callan, ¿no? Guardan silencio. La señora Gómez no contestó, el rector nos dijo que no existía, el otro día la coordinadora dijo que no quería hablar de ello, y el señor Ruano, el señor codirector de la cátedra y director del máster, dijo que tampoco se había terminado y que aquí no había pasado nada, ¿no? Que no estaba terminado, ¿no? Entonces está claro que hay bueno, pues que algo se está ocultando dentro de ese software. En las últimas investigaciones que estamos viendo del Juzgado 41 de Madrid, del juez Peinado, también van por ahí, ¿no? Y entonces en las siguientes sesiones que nos quedan, pues trataremos de averiguar qué ha pasado con todo eso, ¿no? Y qué patrocinio ha tenido, ¿no? Porque una de las cosas que teníamos claras al principio es digamos, el patrocinio de esta cátedra, es decir, las empresas que habían puesto dinero en esta aventura de la señora Gómez. Y fíjese que a medida que vamos avanzando en la comisión, pues nos están saliendo más patrocinadores de los que no teníamos existencia, y encima a través de, bueno, pues de convenios que no forman parte de esta cátedra, que no están dentro del expediente de la cátedra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ha habido varias aportaciones de dinero que tenemos que averiguar su procedencia y para qué, su finalidad. Fuera de micrófono hemos estado hablando y me has dicho que no me podías contestar a Mercedes, ¿tú crees que te han mentido? No me contestes. Te voy a preguntar, Mercedes, ¿tú crees que no han dicho toda la verdad? Yo no sé si han dicho toda la verdad o han mentido. Lo que sí sé, y en la última sesión lo tuvimos que recordar, y los comparecientes deben de saber, los que han pasado por allí y los que quedan por pasar, lo que tienen que saber es que el artículo 502, en su apartado tercero del Código Penal, bueno, obliga a los comparecientes de los parlamentos regionales, de las asambleas legislativas, les obliga a decir la verdad. Pueden guardar silencio, pero si hablan, están obligados a decir la verdad, bajo pena de prisión de 6 meses a 1 año.
Entonces, bueno, que no se tomen estas sesiones como voy allí y cuento mi película, aunque no sea cierta, porque todo tiene una responsabilidad y en este caso es penal, ¿no? Y yo no sé si han dicho la verdad o la mentira. Lo que tengo muy claro es que se han contrapuesto. O sea, hay muchas contradicciones, no solo entre distintos comparecientes, sino en el mismo compareciente, a preguntas del Partido Popular que a preguntas del Partido Socialista, ¿no? O sea, a mí el señor Goyeneche me dijo, por poner un ejemplo, es la única cátedra que ha sucedido esto, y a la señora del Partido Socialista dijo que todo estaba correcto. Bueno, que todo era normal. No, todo no es normal si es la única cátedra dirigida por la mujer del presidente, una persona sin el perfil adecuado, arreglo al propio reglamento y a la normativa interna de la universidad, sin titulación superior, sin ser personal docente, sin tener una vinculación con la universidad. Muy normal no es, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que tener claro los comparecientes que tienen un apercibimiento y se les pregunta por la presidenta al inicio de cada comparecencia. ¿Usted es consciente de los apercibimientos que tiene? Sí. Pues son conocedores a la hora de comparecer y de hacer sus manifestaciones. Lo que sí llama la atención es que una vez que se inician todos los trámites para la implantación y la creación de ese software, la señora Gómez crea su empresa, su propia empresa particular, con el mismo nombre que el software, con absolutamente el mismo nombre que el software, se registran los dominios, se registra la marca del software y se crea la empresa cuya administradora única es la señora Gómez, ¿no? Y ahí está la madre del cordero. Y ahí está la cuestión, ¿no? O sea, yo le dije, ¿no? Cuando la defensa de la señora Gómez en sede judicial pues ya había manifestado que el software no existía, ¿no? Le pregunté a la señora Gómez que entonces qué era lo que vendía ella en esos talleres que hacía en colaboración con las cámaras de comercio provinciales, qué era lo que les vendía, porque lo que les estaba vendiendo en esos talleres precisamente era esta plataforma, ¿no? Una plataforma que tenía la misma denominación que la empresa que esta señora crea. En el mismo tracto temporal, ¿no? También desapareció la ayudante, digamos, de Begoña Gómez, que pagamos todos, la asesora, pagada por el gobierno de España, la asesora de Begoña Gómez, también desaparece porque de repente nadie la conocía, pero estaba en todos los entramados, ¿no? Y sí, en todas las reuniones, pero de repente en las últimas declaraciones nadie la conocía. Y sí, no. Esa fue una diferencia también, ¿no? En las sesiones, en las dos últimas sesiones, ¿no? En la penúltima sesión de comparecientes todos declararon que la señora Gómez iba a todo con la asesora, y en la última sesión pues iba sola y nadie conocía a la asesora, ¿no? Bueno, se saludaban, pero nada más, ¿no? Decía el señor Ruano, ¿no? Bueno, está claro que además las comparecencias de la última sesión estaban muy marcadas por la defensa de la señora Gómez, ¿no? Era esa semana en la que la propia señora Gómez esa misma mañana estaba declarando en el juzgado, tenía que ir a declarar también su asesora, esa que pagamos todos los españoles. Y los dos comparecientes que asistieron a la comisión de investigación estaban muy aleccionados por la propia defensa de la señora Gómez y eso se notó, eso fue notorio y palpable, ¿no? Estaban compareciendo al unísono y al mismo toque de batuta, ¿no? Que marcaba la defensa de la señora Gómez y por lo tanto Moncloa, ¿no? Me tiraría horas preguntándote sobre todo lo que es la comisión de investigación, Mercedes, pero sí quiero darte, porque quiero pasar a política nacional, hacerte unas últimas preguntas de política nacional para no entretenerte mucho, pero sí me gustaría saber, la comisión ahora mismo, bueno, lo que es la actividad parlamentaria ha parado hasta febrero. ¿En febrero vuelve la comisión de investigación? Sí, claro. ¿Durante cuánto tiempo? De momento tendremos 2 sesiones más en el mes de febrero que ya dedicaremos a las empresas especialmente, esas empresas relacionadas con el software.
Y bueno, y luego ya pues hay que preparar un dictamen, hay que hacer unas conclusiones, hay que llevarlo a pleno. Bueno, veremos si la comisión se queda en estas 6 sesiones o hay que ampliarla, depende cómo vayan las cosas. Hay mucha gente, no sé si has visto nuestras redes sociales, a través del TikTok hay cientos y cientos y cientos de comentarios, y algunos de ellos dicen que estas comisiones no valen para nada, porque lo que realmente es que quien lo tiene que hacer es un juez, ¿no? Sí. Pero ¿vale para algo la comisión de investigación, Mercedes? Bueno, estas comisiones de investigación parlamentarias, ¿no? O sea, están creadas y así lo defendimos en el pleno de su creación. Y así también le expliqué, ¿no?, a la señora Gómez en su comparecencia. La Asamblea de Madrid tiene la potestad y la obligación de fiscalizar los recursos públicos, los recursos de todos los madrileños, ¿no? Las universidades públicas están financiadas con los recursos de todos los madrileños, ¿no?, a través de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto el trabajo de los parlamentarios es precisamente ese, ¿no? Esta comisión de investigación no solo tiene esa facultad de investigar qué es lo que ha pasado en una de nuestras universidades públicas, además la más notoria en alumnos presenciales, una de las universidades más importantes de España. No solo tiene esa función, sino que también tiene la función de dar, y como te decía al principio, ¿no?, sobre todo de garantizar esa imagen de nuestra universidad pública y de nuestro sistema universitario educativo, ¿no? Y en eso estamos. O sea, la finalidad última de esta comisión es restaurar ese daño reputacional que el Partido Socialista, a través de la esposa del presidente, ha dilapidado en la Universidad Complutense, ¿no?, y poner en valor pues el servicio y la función tan esencial que tiene para la ciudadanía las universidades, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo. Obviamente, de los delitos, de las condenas y de las instrucciones penales se tienen que ocupar los jueces, lógicamente. La Asamblea es el poder legislativo, no tiene nada que ver con el poder judicial. Y en este país, por mucho que se empeñe Pedro Sánchez, todavía tenemos una separación de poderes. Bueno, cambiamos de tema, Mercedes. Estamos a puntito de terminar el año ya 2024, se nos va. El señor presidente del Gobierno ha salido hace unos días dando una conclusión de lo que ha sido el año, y es todo favorable, fantástico y excepcional. Somos una economía que va como un cohete con el señor número 1. ¿Qué opinas de todo esto, Mercedes? Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que el mayor bulo y el primer bulo que hay en este país es el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez. Escuché parte de ese balance que hizo, ¿no?, para finalizar el año, y todo era positivo. Por supuesto, de la corrupción no habló. Siguió apoyando y además lo dijo así, a el fiscal general del Estado, a su fiscal general del Estado, que no es su fiscal, es el del Estado precisamente, ¿no? Y habló en posesivo, ¿no? Bueno, pues la economía, dijo que éramos la primera economía, ¿no?, del occidente o algo así. Yo creo que no engaña a nadie. Creo que no hace falta escuchar al presidente para saber cómo está la economía de este país. Creo que cualquier español, cualquier ciudadano de este país que en estas fechas navideñas que estamos celebrando haya ido a un supermercado a comprar, y igual que hacemos durante todo el año, y haya visto que hay ciertos productos típicos de estas Navidades, de estas fechas, que no se pueden tocar, que no se pueden comprar. Por mucho que nos diga que las pensiones, los salarios van a subir un 2%, ¿de qué sirve, ¿no?, si el Estado es el que mayor recauda gracias a las 87 subidas de impuestos que ha hecho este señor desde que llegó al gobierno? No ha deflactado el IRPF. Tú vas a comprar, es lamentable que un litro de aceite de oliva, ¿no?, casi bien de primera necesidad en cualquier casa de un ciudadano, valga más que una botella de whisky,
¿no? Es lamentable que vayas a comprar cualquier cosa y que todo tenga una alarma por miedo a los supermercados a que les surten productos de primera necesidad. Estamos hablando, no estamos hablando de otro tipo de productos, ¿no? Ya nadie se acuerda de cuando pagábamos a 90 céntimos un litro de gasoil, por ejemplo, en la época de Rajoy, ¿no? Ahora ya estamos acostumbrados a pagar la gasolina y el gasoil al precio que lo estamos pagando, ¿no? Del euro de 1,30 no baja, ¿no? En ningún momento, y de ahí para arriba. Y yo creo que esa es la economía de este país. Por mucho que nos diga el señor Sánchez, la economía de este país es lo que nos cuesta cada mañana levantar la persiana a cualquier ciudadano, a cualquier autónomo, a cualquier empresa. Y esto no se sostiene. Y esto no se sostiene. O sea, no nos pueden hablar. Han hecho la última actividad parlamentaria en el Congreso es subida de impuestos y subida de impuestos. Y ahora quitan el IVA reducido y ahora vuelven a subir el IVA de la electricidad, de la luz, de la factura de luz que pagamos todos en nuestra casa. Ya volvemos a un 21%. Eso es una subida exagerada de la electricidad en nuestros hogares, ¿no? Entonces, si la economía va tan bien y somos la mejor economía del Occidente, como dice el señor Sánchez, pues oiga, baje usted los impuestos, que es la mejor manera de ayudar al ciudadano. Baje usted los impuestos, pero los impuestos siguen subiendo. Él, desde luego, no reduce en absoluto todos sus asesores y todos sus ministerios, y al final, pues bueno, tenemos un gobierno totalmente acorralado, y cuanto más acorralado está, más daño hace, por la vía que sea, a decretazos, a impuestazos, a una masacre fiscal brutal a los ciudadanos de este país, ¿no? Y eso se le nota en esa risa y esa carcajada tan nerviosa que tiene, sí, cuando está tan acorralada, ¿no? O sea, no es el caso Begoña, no es el caso Koldo, no es el caso de los hidrocarburos. O sea, esto es el caso Pedro Sánchez, el caso Moncloa y el caso Partido Socialista, y esto tiene que estallar de alguna manera. Pero, mientras tanto, los perjudicados somos los españoles y los perjudicados somos los ciudadanos, y esto tiene que reventar de alguna manera. Y yo lo que dudo es que este señor tenga la dignidad suficiente para echarse a un lado. Eso es lo que dudo, ¿no? Eso es lo que dudo, y desde luego lo que tiene que hacer es dimitir, convocar las elecciones y que el ciudadano vote, porque además cuando se votó en julio del 2023, este señor no dijo todo lo que iba a hacer y todo lo que ha hecho. Dijo lo contrario. No dijo que iba a pactar con los herederos de ETA, con los independentistas, con los golpistas. No dijo que iba a amnistiar a todos los enemigos de España. Dijo que nos traería a Puigdemont para ponerlo en manos de la justicia, y sí lo trajo. Hizo su sketch, desapareció, ¿no? Como dice una canción que anda por ahí por redes, como Houdini, y fue una risa, ¿no? O sea, fue una burla para todos los españoles, ¿no? Y bueno, pues ahora los españoles y los ciudadanos de este país, yo creo que ya han visto hasta dónde puede llegar este señor y hasta dónde es capaz de llegar, y a partir de ahí que se vote en consecuencia, ¿no? Y que este país esté dirigido por un presidente y un gobierno, ¿no?, elegido por sus ciudadanos, y que sea transparente y sobre todo cumpla los compromisos con los que te enfrentas a unas urnas, ¿no? Y este señor ha mentido desde el principio hasta el final. ¿Crees que llegará 2027? Yo espero, unas próximas elecciones. Espero y deseo que no. No porque se vaya, pero bueno, pues a lo mejor no es que se vaya, pero a lo mejor se tiene que ir, claro que sí. Te voy a recordar un momento, Mercedes, que además leímos un post en tus redes sociales, de un momento de este último congreso del Partido Socialista, donde se ve cómo entra Pedro Sánchez, Begoña, y además aplauden a dos corruptos de Andalucía, y se levanta todo el público, una gran
gente, o sea, un gran número de público apoyando al Partido Socialista y apoyando la corrupción. Tú viviste un momento cuando estabas gobernando en un ayuntamiento donde tú pusiste en tela de juicio y que todavía está judicializado una causa que llevó a 22 personas a estar imputadas por varios delitos, ¿no? Pero se vivió un momento muy parecido donde cuando entran en ese pleno estos del Partido Socialista se les aplaude por parte de todos sus seguidores y familiares, y esto sonó mucho, ¿verdad? Sí, en ese congreso. Esta es la reacción del Partido Socialista. La reacción del Partido Socialista y de los socialistas ante la corrupción es el aplauso. Es el aplauso. A mí me sucedió en ese ayuntamiento al día siguiente de que prácticamente todo un gobierno municipal hubieran sido detenidos por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, el deber de perseguir delitos, pues corrupción urbanística y demás. Y al día siguiente teníamos pleno y lo recibieron con aplausos, ¿no? Y eso mismo sucedió en el pasado Congreso Federal del Partido Socialista, ¿no? Entonces, el Partido Socialista es así. Indulta a los corruptos a través del tribunal prostitucional, ¿no?, como dicen algunos, y aplauden pues los que están infectados de corrupción. Y así es, y así es. No todos los socialistas, ¿eh? En ese congreso hubo grandes ausencias y yo tengo conocidos y hay socialistas que se avergüenzan totalmente de este Partido Socialista que ya se inició con Zapatero, ¿no?, y continúa con su heredero Sánchez, ¿no? Y el Partido Socialista ya dista mucho del Partido Socialista de Felipe González, ¿no? Y hay muchos socialistas que no le gusta lo que está viendo ni en lo que se ha convertido su país ni su partido, ¿no? ¿Pero tú crees que tanto el Partido Popular como Vox están actuando en consecuencia con la situación tan grave que está sufriendo España? A nivel nacional. ¿A nivel nacional? Bueno, yo creo que lo tienen. Es verdad que tienen un papel muy difícil, ¿no? Es una oposición muy difícil en este país, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que no asiste a las sesiones de control del Congreso, no comparece, no rinde cuentas. Es un papel en la oposición muy difícil, muy difícil. El Partido Popular y el Partido Vox a nivel nacional están condenados a entenderse. Si no, no hay manera. Ya hemos visto este gobierno Frankenstein con 7 partidos, ¿no? Entonces, al final se juntan todas las minorías para que no gobierne el partido que ganó las elecciones, que fue el Partido Popular, ¿no? Y el Partido Popular y el Partido Vox están condenados a entenderse. Por lo tanto, pues Vox, y yo lo veo en la Asamblea en muchas ocasiones, tiene que entender quién es el adversario político, ¿no? Y el adversario político en estos momentos, el enemigo de España, se llama Pedro Sánchez. Y se llama el Partido Socialista de Pedro Sánchez y todos sus compinches, ¿no? Ese es el enemigo y esto lo tiene que entender Vox. PP no es el enemigo. El enemigo es el Partido Socialista y este gobierno Frankenstein, destructor de todo, que tenemos en este momento en la Moncloa. Hace poco publicamos un artículo en Diálogo Digital que hablaba de este concepto, por eso te he preguntado esto, Mercedes, que yo creo que entre la línea suave del Partido Popular y la línea extrema de Vox hay una línea intermedia que puede unir a esos dos partidos, porque además la batalla la está ganando Pedro Sánchez con viene la extrema derecha, el PP apoya a la extrema derecha. Entonces, si hay, ¿por qué tiene que haber tanto condicionante en que puedan pactar ambos equipos cuando un presidente del gobierno del Partido Socialista ha pactado con Bildu, ha pactado con todos los independentistas, ha hecho todas las barbaridades? ¿Por qué hay tanto miedo a un pacto entre PP y Vox que lleguen a una línea intermedia? Pero si ese miedo lo tienen, ¿quién lo tienen, no? Hay gobiernos del Partido Popular y Vox que han funcionado perfectamente y siguen funcionando en muchos ayuntamientos y no hay ningún tipo de problemas. Yo, desde luego, personalmente pactaría antes con un partido como Vox que con Bildu.
O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Lo tengo clarísimo. O sea, pero bueno, esto ya son alianzas entre partidos y entre los propios gobiernos, ¿no? Y hay gobiernos que se han roto con Vox y hay otros que continúan, ¿no? Entonces es así, pero yo sigo insistiendo que dada la situación de pluralismo político y de minorías que tenemos ahora mismo, bueno, pues el partido Vox tiene que entender que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo tiene nombres y apellidos y se llama Pedro Sánchez. Y es el enemigo no de Vox ni del Partido Popular, es el enemigo de España. Te voy a hacer una pregunta, vamos, te voy a decir una palabra que creo que te va a doler y te voy a explicar por qué. Hay una frase típica que muchos de los españoles los dicen en un momento determinado, lo hemos visto por desgracia con la Dana, ¿no? Esa tremenda catástrofe de Valencia, y es: todos los políticos son iguales. ¿Qué opinas de esta frase? Injusta. A mí me parece injusta. Yo entiendo que cuando salen todos estos casos, ¿no?, tremendos, con todas estas cosas, este desfalco, bueno, pues todos estos negocios que apuntan no solo a ministros, a la mujer del presidente, a la hermana del presidente, a todo el entorno, ¿no? Yo entiendo que bueno, pues el primer pronto de un ciudadano sea pensar que todos roban, ¿no? Y que total, da igual unos que de otros, porque todos los políticos son iguales, ¿no? Pero yo desde luego tengo que alzar la voz. Tenemos muchos alcaldes que no cobran ni tan siquiera un sueldo. Trabajan 24 horas, 365 días del año. Tenemos muchos profesionales que abandonan su profesión por dedicarse al servicio público y a la política, con el agravio personal que ello implica, e incluso perdiendo dinero y perdiendo sueldos. Tenemos grandes presidentes regionales, como la presidenta Ayuso, que se paga todos sus gastos, no tiene un piso oficial, o sea, se paga absolutamente todos sus gastos, sus vacaciones, sus viajes personales, ¿no? Y hemos tenido presidentes de gobierno muy honrados en este país, ¿no? No es justo, luego haberlos, haylos, claro, en todas partes, ¿no? Y que caiga todo el peso encima de ellos, ¿no? Pero yo desde luego, mi etapa como alcaldesa, me dejé la piel y casi la salud en esa etapa. Mi etapa como diputada regional, desde luego, pues trabajo con toda la seriedad y responsabilidad que me acompaña, y conozco muchísimos compañeros que lo hacen igual, ¿no? Entonces a mí esa frase me duele porque además yo creo que hay muchísima gente muy válida que podría hacer una gran función en el servicio público y dedicarse a la política, ¿no? Y no se dedican precisamente por ese desprestigio, ¿no?, que tiene la política ahora mismo, ¿no? Parece que un político, un alcalde, un concejal, una presidenta, un presidente regional, bueno, pues ya solo por el hecho de ocupar ese cargo parece que va en el cargo, ¿no? A mí me lo dijo además un juez, ¿no? Parece que va en el cargo, que sean difamados, insultados, calumniados, incluso que tengan agresiones físicas, ¿no? Y eso no es de recibo. Yo creo que la política actual, el dirigente político actual, el parlamentarismo actual tiene que subir mucho el nivel, pero también es verdad que se ha perdido el respeto a los dirigentes, y tenemos que empezar por ahí también, ¿no? Desde la ciudadanía hay que aprender a que hay que respetar. Hay que respetar a un alcalde, hay que respetar a un concejal, hay que respetar a un presidente, hay que respetar a cualquier autoridad, ¿no? Desde un policía, un maestro, un profesor de escuela. Hay que empezar por el respeto para que esta Constitución y este Estado democrático que nos dimos todos en el 78 no se pierda y no volvamos para atrás. Sí, me gustaría que les mandaras un mensaje a todos los que te han mandado este mensaje, que yo sé que es imposible contestar uno por uno ni a todos, porque son cientos y cientos de mensajes, ¿no? Pero bueno, ahora que nos ven, sí les podemos mandar un mensaje. Lo primero, agradecer, ¿no?, esa cantidad de mensajes y además tan cariñosos.
Y bueno, y les doy la razón, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que hacer las personas que ocupamos en algún momento bueno, pues puestos de representación, ¿no? Pública, pues es hablar a la gente para que nos entienda, ¿no? Para que nos entienda y de la manera más directa posible, ¿no? Hay un dicho que dice que un político con un micrófono es un peligro, ¿no? Porque hablamos, nos enrollamos y hay que ser mucho más directos, ¿no? Entonces, bueno, agradecer esos mensajes. Yo sigo apostando y desde luego, por lo que a mí me concierne, realizar siempre una labor de representante público honesta, directa y siempre con la verdad. Yo creo que siempre lo he dicho, no hay nada peor que un político mintiendo, eso es lo peor y eso es lo que hace Pedro Sánchez todos los días. Y hay que ser franca con tus votantes, ¿no? En este caso yo cuando estaba en mi municipio y ahora como una soldadita del ejército de Isabel Díaz Ayuso y es lo que hay que hacer, agradecer siempre la confianza y bueno, ya seguir trabajando con esa seriedad y con ese trabajo que hay por detrás y que a lo mejor el ciudadano no ve, pero que tenemos que intentar retransmitirlo y que se sepa, ¿no? Y comunicar. Bueno, pues mañana despedimos el año 2024, entra el 2025. Mañana ya decimos adiós a este año y que esperemos que el 2025 nos traiga lo primero, salida de Pedro Sánchez, como además pusimos en una canción que nos mandaron por ahí. ¿Qué le pides al 2025, Mercedes? Esperanza, el fin de bueno, pues de este gobierno nefasto que está arruinando a España y el fin de estas corruptelas, ¿no? Bueno, pues que acorralan al presidente del gobierno y desde luego pido que continúen las políticas de libertad que defendemos en Madrid con Isabel Díaz Ayuso y con el presidente Feijóo en España. Uh-huh. Mercedes, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por darnos esta entrevista, que sabemos que tu agenda es tremenda y ya sabemos que estás preparando febrero para la vuelta con toda esa comisión de investigación y todo el trabajo que lleváis en la Asamblea de Madrid, pero desde Diálogo Digital nada más que desearte lo mejor, muchos éxitos en este 2025 y gracias por concedernos este tiempo. Gracias a vosotros y feliz año nuevo para todos los españoles, como decía aquel, de bien y por España. Y a todos ustedes, espero que hayan disfrutado de esta entrevista en Diálogo Digital junto a una persona valiente que tuvo la capacidad de mirar a los ojos a Begoña Gómez y decirle muchas cosas que no contestó a ninguna. Muchísimas felicidades, que el 2025 nos venga con mucha salud, mucho éxito y sobre todo con un presidente del gobierno a la calle, que sea el puto amo, pero fuera de España. Feliz año nuevo a todos.